Bienvenido a una lección sobre cómo resolver relaciones de recurrencia. Una relación de recurrencia es una definición recursiva sin las condiciones iniciales. Por ejemplo, si consideramos los números de Fibonacci o secuencia de Fibonacci definida recursivamente por f sub n igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2, esta ecuación es una relación de recurrencia y si incluimos las condiciones iniciales f bajo 0 igual a 0, y f sub 1 igual a 1, tenemos una definición recursiva. Convertir definiciones recursivas en fórmulas cerradas se denomina resolver una relación de recurrencia, y hay tres formas principales de resolver las relaciones de recurrencia. La primera es la inspección, en el que escribimos los primeros términos comenzando con las condiciones iniciales, y buscamos un patrón para encontrar una fórmula cerrada. Por ejemplo, podemos reconocer la secuencia como aritmética o geométrica. El número 2 es telescópico, esto es cuando muchos de los términos de la secuencia se anulan al sumar las ecuaciones de las sumas o diferencias de términos. Si conocemos la suma de los términos no cancelados podemos encontrar una fórmula cerrada, y el número 3 es la técnica raíz característica. Podemos usar esta técnica cuando la relación de recurrencia se puede escribir en la forma de un sub n más alfa por un sub n menos 1 más beta por un sub n menos 2 igual a 0. Para obtener esta forma tenemos que establecer un lado de la relación de recurrencia igual a 0 para determinar el valor de alfa y beta. Una vez que determinamos alfa y beta, podemos formar el polinomio característico que es x al cuadrado más alfa x más beta, que si se establece igual a 0 da la ecuación característica, y si r sub 1 y r sub 2 son dos raíces distintas del polinomio característico que significa soluciones a la característica ecuación, entonces la solución a la relación de recurrencia es a sub n igual a por r sub 1 a la potencia de n más bx r sub 2 a la potencia de n. Donde a y b son constantes determinadas por las condiciones iniciales, por lo que para encontrar a y b tenemos que usar las condiciones iniciales para configurar y resolver un sistema de ecuaciones. Y si r sub 1 es igual a r sub 2, lo que significa que tenemos una raíz repetida o solo una raíz, entonces la fórmula cerrada es a sub n igual a por r sub 1 a la potencia de n más b por n veces r sub 2 a la potencia de n. Observe cómo el segundo término de la derecha aquí tiene un factor de n cuando tenemos una raíz repetida o solo una raíz. Y ahora veamos un ejemplo del método de inspección. Resolvamos la relación de recurrencia a sub n igual a sub n menos 1 más 3 con un sub 0 igual a 4. Comenzamos escribiendo los términos de la secuencia. Un sub 0 es igual a 4, un sub 1 es igual a 4 más 3, que es 7, un sub 2 es igual a 7 más 3, que es 10, un sub 3 es igual a 10 más 3, que es 13, y así sucesivamente. Observe que los términos de la secuencia aumentan en 3, lo que indica que tenemos una secuencia aritmética con una diferencia común de 3. Sabemos que si tenemos una secuencia aritmética la diferencia común de es igual a sub n menos a sub n menos 1, que usando los dos primeros términos podemos verificar que 7 menos 4 es igual a 3, también se nos da un sub 0 igual a 4 porque tenemos una secuencia aritmética donde un sub 0 es igual a 4. La fórmula cerrada es a sub n igual a sub 0 más d por n, lo que nos da un sub n igual a 4 más 3n. Esta es la solución a la relación de recurrencia. Y ahora consideremos el método de telescopio. Dada la relación de recurrencia a sub n igual a sub n menos 1 más n con un bajo 0 igual a 4, tenemos un sub 0 igual a 4, un sub 1 es igual a 4 más 1, que es 5, un sub 2 es igual a 5 más 2, que es 7, un sub 3 es igual a 7 más 3, que es 10 y así sucesivamente. Observe aquí la diferencia entre los términos Sn y, por lo tanto, veamos varias diferencias. Un sub 1 menos un sub 0 es 5 menos 4 que es 1, un sub 2 menos un sub 1 es 7 menos 5 que es 2, un sub 3 menos un sub 2 es 10 menos 7, que es 3 y así sucesivamente. Si encontramos n diferencias, la última diferencia sería un sub n menos un sub n menos 1, que puede ver que el patrón es igual a n, y ahora usando el método de telescopio sumaremos todas estas ecuaciones juntas. Observe que a la izquierda muchos de los términos simplifican. Tener un sub 1 menos un sub 1, un sub 2 menos un sub 2, un sub 3 menos un sub 3, y así sucesivamente a la izquierda al agregar los únicos términos left son negativos a sub 0 más sub n. Esto nos da negativo a sub 0 más sub n igual a la suma de la derecha, que es la suma de los enteros de 1 a n o 1 más 2 más 3 hasta más n, y ahora resolveremos esta ecuación para un sub n.
lo que nos da un sub n igual a 1/0 más la suma de los enteros de 1 a n. Bueno, sabemos que un sub 0 es igual a 4 y sabemos por nuestro anterior trabajo podemos determinar la suma de los enteros de 1 a n porque esta es una suma de una secuencia aritmética, por lo que podemos encontrar esta suma usando el método reverse y add, que indica que la fórmula cerrada es un sub n igual a 4, que es 1/0 y luego más la suma de los enteros de 1 a n que es n dividido por 2 veces la cantidad n más 1, y mostré el método de reverse y add debajo del cual podemos usar para determinar la suma de una secuencia aritmética donde tenemos s igual a la suma de los enteros de 1 a n, y para la segunda ecuación invertimos el orden de la suma y luego sumamos las dos ecuaciones, lo que nos da 2s iguales una suma de n más 1 que podemos escribir como 2s igual a n veces la cantidad n más 1 dividiendo ambos los lados por 2 tenemos s igual n dividido por 2 veces la cantidad n más 1. Y ahora veamos un ejemplo de la técnica de raíz característica. Podemos usar esta técnica cuando la relación de recurrencia se puede escribir en forma de sub n más alfa por sub n menos 1 más beta por un sub n menos 2 es igual a 0. Así que, como ejemplo, vamos a resolver la relación de recurrencia a sub n igual a 3 veces a sub n menos 1 más 10 veces a sub n menos 2 con un sub 0 igual 4 y un sub 1 es igual a 1. El primer paso es escribir la relación de recurrencia en la forma correcta para que podamos identificar alfa y beta, lo que significa que restamos 3 veces un sub n menos 1 y restar 10 veces un sub n menos 2 de ambos lados de la ecuación, lo que nos da un sub n menos 3 veces un sub n menos 1. Menos 10 veces un sub n menos 2 igual a 0. Ahora sabemos que alfa es igual a menos 3 y beta es igual a menos 10. A partir de aquí formamos la ecuación característica usando alfa. Beta. La ecuación característica es x al cuadrado más alfa x más beta igual a 0, que en nuestro caso es x al cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0 y ahora resolver en este caso podemos resolver fácilmente factorizando, lo que da como resultado que la solución es x sea igual a 5 y x igual a menos 2, lo que significa una solución. Esa sub n igual a por r sub 1 a la potencia de n más b por r sub 2 a la potencia de n que en nuestro caso es a sub n igual a veces la enésima potencia de 5 más b veces la enésima potencia de menos 2 y ahora, para terminar, necesitamos determinar los valores de a y b, que podemos encontrar configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones usando las condiciones iniciales de un sub 0 igual a 4, y un sub 1 igual a 1 para encontrar un sub 0 sustituimos 0 por n en la solución general, lo que nos da la ecuación a veces la potencia 0 de 5 más b veces la potencia 0 de menos 2 es igual a 4 y luego encontrar un sub 1. Sustituimos n por 1, lo que nos da la ecuación a por la primera potencia de 5 más b por la primera potencia de menos 2 es igual a 1. Simplificando nuestras dos ecuaciones son a más b igual a 4, y 5 a menos 2b es igual a 1. Ahora necesitamos resolver esto como un sistema de ecuaciones para determinar los valores de a y b, lo que nos dará nuestra solución final. Por supuesto, hay muchas formas de resolver el sistema de ecuaciones. Voy a usar una matriz aumentada donde la primera fila 1, 1, 4 representa la ecuación a más b es igual a 4, y la segunda fila de 5 menos 2, 1 representa la ecuación 5 a menos 2b igual a 1. A continuación escribimos el aumentado. Matriz en forma escalonada de fila reducida. La primera fila indica a igual a 9, 7. La segunda fila indica b igual a 19, 7. Y ahora, para terminar, sustituimos a y b en nuestra fórmula cerrada. Esto nos da una sub n igual a 9 7 veces la enésima potencia de 5 más 19 7 veces la enésima potencia de menos 2 para la fórmula cerrada o solución a la relación de recurrencia. Antes de irnos, también quiero mencionar que no consideraremos el caso cuando las soluciones a la ecuación característica sean complejas ni cuando tengamos polinomios de orden superior para la característica.
Ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos la relación de recurrencia a sub n igual a 2 veces un sub n menos 1 más un sub n menos 2 menos 3 veces un sub n menos 3, el ecuación característica sería x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 3 igual a 0. También solo discutiremos las relaciones de recurrencia lineales u homogéneas con constante coeficientes en forma de sub n más alfa por sub n menos 1 más beta por sub n menos 2 igual a 0. El homogéneo se refiere al hecho de que el lado derecho de la ecuación es 0 cuando no es 0, se denomina no homogéneo. Espero que te haya resultado útil.